En anteriores videos comentábamos que el presidente estadounidense Donald Trump tuvo una conversación, tuvo una entrevista con el medio estadounidense The New York Post, y en ella hablaba de ciertos escenarios de tensiones que se viven con Ucrania, un escenario tenso con Volodymyr Zelensky, pero también reveló exactamente de qué habló con el presidente ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. Sí, esto ha sido revelado al diario por parte del propio mandatario estadounidense. En la entrevista desde el Air Force One ha dicho que prefiere no decir nada sobre cuándo habló con Putin o si lo ha hecho desde el 20 de enero, cuando asumió la presidencia. Es decir, no quiere decir, o sea, va a comentar de lo que ha hablado, pero no quiere decir cuándo se ha dado esta conversación. Esto es bastante llamativo por dos escenarios. El primero, si lo hizo después de asumir la presidencia, pues está bien, ¿no? Tomando en cuenta que es el nuevo presidente de Estados Unidos, pero también le ha dado una importancia bastante relevante al ser uno de los primeros presidentes en el mundo con los que habló después de tener la investidura. Pero si lo ha hecho antes de ser presidente, este es un escenario con muchos más detalles que son necesarios mencionar, como por ejemplo que en todo momento frente incluso a la propia corte, frente incluso a los propios congresistas de la anterior administración, él ha comentado que no habla más con Vladimir Putin, que él no tiene relación alguna con Vladimir Putin y no habla con él desde que fue presidente hace ya unos buenos años, en la primera administración de Donald Trump. Entonces, si habló antes de asumir el cargo, estamos en un escenario cuanto menos interesante, porque de nuevo, ¿por qué mentiría Donald Trump con respecto a este escenario? Esto lo único que ha hecho es generar más suspicacias, pero adentrándonos ya en lo que se refiere a lo que realmente comentaron, Trump se limitó a asegurar que a Vladimir Putin le importan los muertos y quiere que la gente deje de morir en la guerra en Ucrania, iniciada ya hace 3 años con la invasión por parte de la administración rusa sobre territorio ucraniano. Ahora, lo más llamativo de todo esto es que el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, ha asegurado el día de hoy en una entrevista con Meet the Press que no puede confirmar la llamada entre Trump y Vladimir Putin o dar información adicional de lo que se habló. Entonces empiezan las verdaderas dudas. ¿Cómo es posible que la propia Casa Blanca no pueda asegurar, no pueda confirmar que realmente su presidente ha hablado con la segunda potencia nuclear del mundo? Entonces ya algunos empiezan a ver que de repente esta llamada telefónica fue antes de que Donald Trump siquiera asuma la presidencia, lo cual significa que hay contactos dentro de la administración estadounidense que no salen a reducir frente a la comunidad internacional, y esto, querramos o no, es un duro golpe para la propia administración de Volodymyr Zelensky. Ahora, el Kremlin había primero, en un primer punto, había eludido confirmar o desmentir las declaraciones de Donald Trump con respecto a este tipo de conversación telefónica. ¿Por qué el Kremlin no daría algún tipo de explicación de todo esto si se supone que es algo completamente válido y no tiene algún tipo de escenario pues malicioso? Bueno, finalmente, el día de hoy, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que conversó telefónicamente con su par ruso Vladimir Putin. Él ha dicho, parafraseándolo, que a medida que la administración en Washington desarrolla su trabajo, hay muchas comunicaciones diferentes, y estas comunicaciones se llevan a cabo a través de diferentes canales y, por supuesto, en medio de la multiplicidad de estas comunicaciones. Yo personalmente puedo no saber algo, puedo no estar al tanto de algo, declaró el vocero presidencial ruso. En este escenario, Peskov ha aseverado que no puede, primero, ni confirmar ni desmentir la llamada entre los dos líderes, pero sin embargo, tomando en cuenta sus palabras y el hecho de que no puede estar al tanto de absolutamente todo, oye, de repente lo que está diciendo Donald Trump no es necesariamente una falsedad. Así el escenario, el Kremlin ha decidido comentar de esta manera las afirmaciones por parte del presidente estadounidense, y aunque para algunos Donald Trump habló de más o de repente se le aflojó la lengua, ya han empezado el tema de las investigaciones y sobre todo, ¿no?, en donde se crean suspicacias con respecto a cuándo habló exactamente Donald Trump con Vladimir Putin. Pero si hablamos de conversaciones y de escenarios de negociación, es importante entender que nuevamente el presidente estadounidense ha tenido que salir al frente a decir que para resolver la crisis en Ucrania, en realidad es Europa la que debe hacerse cargo de las garantías de seguridad precisamente de la administración de Volodymyr Zelensky. Es decir, que Estados Unidos no tiene nada que ver en este escenario y no se va a gastar recursos en darle seguridad a Ucrania. Sí, esto es lo que ha dicho el propio presidente estadounidense.
Él ha dicho que tiene la intención de poner efectivamente fin al conflicto en Ucrania, tras lo cual es Europa la que tiene que asumir toda la responsabilidad de las garantías de seguridad. Ahora, esto es muy importante comentarlo porque precisamente Zelensky en reiteradas ocasiones ha salido al frente a decir que necesitan sí o sí de Estados Unidos, que necesitan incluso que se manden tropas de paz estadounidenses a territorio ucraniano, que sin Estados Unidos no se puede lograr. Estados Unidos es lo único que repite Volodymyr Zelensky. Pues aparentemente Trump entendería el porqué de esta manera tan agresiva de Zelensky de buscar la participación estadounidense y ha salido al frente a decir que bueno, se encarguen los europeos. Un escenario complicado tomando en cuenta que va completamente en contra de lo que quiere Zelensky. De hecho, parafraseando lo que ha comentado Mike Waltz en una entrevista con la cadena de televisión NBC, estamos hablando, para que se entienda, del asesor de seguridad nacional. Él ha dicho que el presidente Trump tiene la intención de terminar este conflicto y luego las garantías de seguridad están completamente responsabilizadas por los europeos. Agregó que se llevarán pues a cabo negociaciones en Europa con la participación del secretario de Defensa, el secretario de Estado, el vicepresidente y el enviado especial, durante las cuales se van a debatir los detalles de la resolución. Estamos hablando de pesos pesados de la administración estadounidense que tendrían que negociar con los europeos para que sean solamente los europeos los que se encarguen del tema de las garantías de seguridad. Algo que, de nuevo, es muy incómodo para la administración de Volodymyr Zelensky. En palabras de Waltz, Washington también plantea examinar con Kiev asuntos relacionados en el tema de los recursos naturales, incluidos obviamente el tema del petróleo, el gas y sobre todo lo más importante que hemos comentado en varios videos, el tema de las tierras raras. En lo referente a los informes sobre esta conversación telefónica entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el asesor, de nuevo, simplemente no los quiere confirmar. Bueno, no voy a adelantarme al presidente y ciertamente hay muchas conversaciones sensibles en curso, terminó destacando. Ante la pregunta muy directa de un periodista sobre si podía responder sí o no en relación a la conversación entre los dos líderes, Waltz también evitó la respuesta. No voy a entrar en detalles. Así que aparentemente esta situación que se ha revelado al diario The New York Post en realidad está siendo bastante incómoda para la propia administración estadounidense, porque estaría demostrando esta situación en la cual Estados Unidos, o al menos Donald Trump, tiene pues una relación mucho más cercana con Vladimir Putin de la que evidentemente tiene con Zelensky. Recordemos que dentro de todo, Zelensky fue uno de los principales causantes del impeachment o el intento de impeachment que se dio en la primera administración de Donald Trump y que generó un malestar dentro de los propios republicanos. De hecho, muchos expertos consideran que esta imagen del impeachment sirvió para que al final Donald Trump pierda la reelección. Ahora, tomando en cuenta todo esto, el 8 de febrero Trump había mencionado que probablemente iba a hablar con Putin, aunque no había especificado cuándo. En enero, Putin señaló que está dispuesto a analizar con Trump temas de interés común para Rusia y Estados Unidos, pero tampoco dijo cuándo. Y ahora, como hemos comentado en la entrevista, simplemente el presidente estadounidense ha dicho que no va a entrar en detalles de cuándo exactamente habló con Vladimir Putin, lo cual demuestra que la fecha es un escenario bastante relevante en todo este contexto. Ahora, tomando en cuenta todo lo que está sucediendo y las críticas que han empezado a caer, sobre todo porque Donald Trump quiere echarle todo básicamente en responsabilidades a Europa, muchos también han empezado a decir que es muy probable que Europa termine aceptando lo que pide Estados Unidos, que al final no es más que un ápice de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente en otros temas la Unión Europea ha cerrado la boca, no ha dicho absolutamente nada, como el tema, por ejemplo, del plan de Donald Trump para la Franja de Gaza. Los europeos se han quedado callados. De hecho, mientras que Israel está citando a España, Irlanda y Noruega entre los países legalmente obligados a acogerlos, para que se entienda, hablando de los palestinos que están saliendo o saldrían de la Franja de Gaza, Bruselas se cuida de no deteriorar para nada la relación transatlántica. Simplemente guardan silencio, no dicen absolutamente nada. Están viendo cómo básicamente dentro de la Casa Blanca deciden el futuro del mundo y no los toman en cuenta, y de hecho incluso a ellos les dan papeles que son de subordinación. Las Naciones Unidas es la única que ha salido al frente a decir que se opone a cualquier desplazamiento forzoso de la población gazatí. Sin embargo, aparentemente en Europa no se dice nada. Los altos dignatarios en Bruselas guardan un silencio que es bastante llamativo, y ahora de repente sale Donald Trump a decir que van a ser todos los europeos los que se encarguen de las garantías de seguridad de Ucrania.